Buenos días, mi nombre es Abraham Márquez Díaz y soy enfermero en la UCI Cardiotorácica del Hospital Royal Infirmary de Edimburgo, y en este vídeo voy a hablar de los cuidados del paciente con delirium en los cuidados intensivos. Entonces, para ello vamos a ver qué es el delirium, cómo identificarlo y sobre todo cómo intentar prevenir y tratarlo. ¿Y qué es el delirium? Bueno, en el CIE-10 nos lo describe como un síndrome orgánico cerebral de etiología inespecífica caracterizado por perturbaciones simultáneas de la conciencia y la atención, de la percepción, del pensamiento, de la memoria, comportamiento psicomotor, emoción, ciclo sueño-vigilia. Así que vemos que afecta a un gran número de aspectos del paciente, con una duración que es variable y una gravedad que fluctúa de leve a muy severa. En el DSM-5 tenemos 5 criterios diagnósticos. Entonces, primero, tenemos, como dijimos antes, una alteración de la atención y la conciencia. Esta alteración aparece en poco tiempo, horas o días, y constituye un cambio con respecto a la atención y conciencia iniciales, una gravedad que, como hemos dicho antes, fluctúa a lo largo del día. Se presenta una alteración cognitiva adicional de las que hemos nombrado antes. Estas alteraciones de los criterios 1 y 2 y 3 no se explican mejor por otra alteración neurocognitiva preexistente establecida en curso, como puede ser, por ejemplo, el caso de una demencia, ni sucede en el contexto de un nivel de estimulación extremadamente reducido, como sería el coma. El último punto, en la anamnesis tenemos que la elaboración física o los análisis clínicos se obtienen evidencias de que la alteración es una consecuencia fisiológica directa de una afección médica, de una intoxicación, de abstinencia por una sustancia, muy típico el caso del alcohol, o de una exposición a una toxina o por múltiples etologías, que suele ser el caso. Nos encontramos con 3 tipos principales de delirium. Tenemos primero el delirium hiperactivo, que digamos es el más obvio, es más fácil de ver. Son pacientes que se encuentran normalmente en estado de agitación, con una hiperactividad psicomotora, pudiendo llegar incluso a agresiones verbales o incluso físicas. Luego tenemos el delirium hipoactivo, que está muchas veces diagnosticado, pero que tiene una incidencia mayor que la anterior. Este delirium implica un estado de aletargamiento del paciente, de somnolencia. Y luego, por último, tenemos el delirium de tipo mixto, que no deja de ser una combinación de los dos anteriores, con fluctuaciones que van a lo largo del día. Como podemos ver, hay un gran número de factores predisponentes, estos son solo algunos de ellos. Entonces tenemos casos por analgesia ineficaz, por hipoxemia, acidosis, infección o sepsis, edad avanzada del paciente, por casos de inmovilización o restricción del movimiento, como por ejemplo por presencia de catéteres urinarios o de otro tipo de línea, sincronía con el ventilador, inestabilidad hemodinámica y metabólica, enfermedades cerebrales previas como el Alzheimer, la demencia o infartos cerebrales. De hecho, el delirium nos va a poder afectar al curso de estas enfermedades, aun cuando haya desaparecido. Historia previa de delirium en el paciente, uso de medicación por interacción, abstinencia o efectos secundarios de estos fármacos, y también el uso previo de drogas o de alcohol. ¿Cómo vamos a diagnosticar al paciente? Pues bueno, vamos a hacer uso de estas escalas de valoración que han sido validadas, escalas que tienen una especificidad y una sensibilidad muy alta. Entonces, una de las más recomendadas es la escala CAM-IQ, que es una modificación de la escala CAM. Entonces, se hizo esta modificación para adaptar la escala a uso específico en UCI. Se utiliza junto a otra escala, que es la escala RASS, que nos va a dar un valor con el nivel de sedación o de agitación del paciente, con valores que van de -5, que es el paciente completamente sin respuesta, hasta un +4, que es un paciente que está en estado combativo. También tenemos otro tipo de escala, como por ejemplo la escala 4AT, todas estas escalas anteriores con traducción al castellano, o la escala, por ejemplo, ICD-SC. Bueno, ¿cómo vamos a prevenir, sobre todo prevenir o tratar este delirium? Pues bueno, se recomienda el uso de modelos multifactoriales. Entonces, uno de ellos, recomendado por la Sociedad de Medicina y Cuidado Intensivo, es el modelo ABCDEF, que vamos a discutir aquí. Entonces, este modelo empezó con algunas letras menos, pero se le han ido añadiendo a lo largo de los últimos años. Entonces, en el punto A tenemos la evaluación, prevención y manejo del dolor, que mencionamos con anterioridad. Debido a esta alta relación entre el dolor y la aparición y empeoramiento de los síntomas del delirium.
¿Cómo vamos a valorar este dolor? Pues bueno, nuestra mejor fuente de información siempre va a ser obviamente el paciente. Entonces vamos a hacer uso de escalas de valoración, como por ejemplo la escala de valoración verbal, escala de valoración numérica del 1 al 10, escala visual analógica o en las situaciones que lo requieran, la escala BPS, que va de acuerdo al comportamiento del paciente. Para tratar este dolor, pues bueno, vamos a hacer uso de medidas farmacológicas y de medidas no farmacológicas. Dentro de las farmacológicas, pues tenemos que tener en cuenta que estas medidas se deberían de llevar a cabo antes de que el dolor se produzca. Debemos de prevenir, como hemos dicho antes, el dolor. Entonces vamos a tener el tratamiento del dolor no neuropático con una primera línea que son los opioides intravenosos, y luego vamos a utilizar a la misma vez también el uso de analgesias no opioides que nos lleve a una reducción en el uso de estos opioides y por lo tanto reducción en los efectos secundarios de los mismos. También tenemos el tratamiento de dolor neuropático, para lo cual a los tratamientos anteriores vamos a añadir fármacos como la gabapentina. Y luego otros puntos a tener en cuenta, pues bueno, tenemos por ejemplo infusiones epidurales o paravertebrales en pacientes postoperatorios, o el uso de la PCA o analgesia controlada por el paciente, que no deja de ser pues bueno, también el uso de opioides intravenosos. Dentro de las medidas no farmacológicas, pues nos encontramos con técnicas de distracción, como por ejemplo música, televisión. Cuidado con los programas que se eligen porque pueden ayudar al paciente con delirio a construir recuerdos. El uso también de mascotas, la terapia de mascotas en los hospitales en los que se utilice. Técnicas de relajación, como por ejemplo técnicas de respiración abdominal y demás. Y luego sobre todo educación del paciente. Entonces vamos a educar al paciente, vamos a informarlo de cuál es la causa del dolor que tiene, qué evolución puede esperar del mismo y sobre todo qué estamos haciendo nosotros para tratar ese dolor. En el apartado B nos encontramos con la prueba diaria del despertar y de la ventilación espontánea, que bueno, normalmente se realiza por la mañana. Entonces esta prueba debería de involucrar idealmente al equipo multidisciplinar, que incluye pues, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, intensivistas, y se va a realizar solo si se cumplen ciertos criterios, ciertos factores de seguridad para el paciente. Entonces dentro de estos factores nos vamos a encontrar con ausencia de convulsiones, ausencia de síndrome de abstinencia del alcohol, ausencia de agitación, de parálisis, que no haya un incremento de la PIC y que tampoco haya un esquema de miocardio. Lo que vamos a hacer es que vamos a parar la sedación completamente hasta que el paciente sea capaz de llevar a cabo órdenes sencillas. Se considera que se ha fallado la prueba si, bueno, en caso de aparición de distrés respiratorio, aparición de arritmia, aparición de estado de agitación, de ansiedad, caída de la saturación, bueno, eventos que pongan en riesgo la seguridad del paciente. A la misma vez que se para esta sedación, se debe de poner el ventilador en un modo espontáneo si no se ha hecho ya, como puede ser en modo CPAP. Y vamos a ver pues, esto si ayuda a llevar a cabo el destete del paciente al ventilador. En el apartado C tenemos la elección de pseudoanalgesia, pues bueno, esto incluye el manejo del dolor, que hemos visto con anterioridad, y el uso, por ejemplo, a la hora de la sedación, el uso de protocolos de sedación. Se recomienda una sedación por objetivo, con una puntuación en esta escala RASS que hemos visto anteriormente, de un -3 o -2 hasta un 0 o +1. Entonces queremos un paciente que esté lo más despierto posible para que pueda interactuar con nosotros y con su medio, pero siempre obviamente manteniendo a salvo la integridad del paciente. Dentro de los sedantes más comunes nos encontramos con las benzodiazepinas, cuyo uso debemos de intentar evitar. Solo se recomienda su uso en situaciones muy concretas, pues en situaciones de síndrome de abstinencia por el alcohol, por ejemplo. Tenemos el propofol, fármaco muy conocido, con conocidos también efectos secundarios a nivel cardiovascular y a nivel respiratorio. Y luego todos los sedantes que tenemos, pues la dexmedetomidina, que luego veremos más en profundidad. El punto D se corresponde a la evaluación, prevención y manejo del delirium. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es evaluar si existe delirium, haciendo uso de estas escalas que vimos con anterioridad, como la escala CAM-IQ. Vamos a hacer una evaluación al inicio de nuestro turno normalmente, o ante cambio en el estado de la situación del paciente. Y vamos a comentar sobre todos estos resultados con el resto del equipo. Dentro de las medidas de prevención, pues bueno, tenemos medidas no farmacológicas que la Sociedad Escocesa de Medicina de Cuidados Intensivos agrupa en estos 4 aspectos. Tenemos el primero es dar apoyo y orientación, que bueno, ¿qué significa esto? Lo primero es presentarnos al paciente siempre que lleguemos,
presencia de tarjeta identificativa, que puede ser bastante útil. Informar al paciente con regularidad en qué lugar se encuentra, qué día es, qué hora es, por lo cual puede ser útil tener un reloj con fecha disponible en la habitación o en las inmediaciones del paciente. Podemos comprobar a la misma vez si el paciente entiende por qué se encuentra en la UCI, por qué se ha admitido y por qué se encuentra todavía allí. Se recomienda también el uso de objetos familiares, como por ejemplo fotografías, objetos personales, que el paciente lleve su propia ropa, que se utilice, por ejemplo, sus productos de baño para el tema de aromas y demás. Uso de medidas de distracción, como vimos anteriormente, como televisión o radio. Involucrar a la familia o a los conocidos, aunque esto lo veremos más en profundidad más adelante. Y bueno, luego dentro del control del ambiente del paciente, pues tenemos que intentar mantener una temperatura agradable. Control de ruido, sobre todo por la noche, ese gran enemigo en la UCI. Ya sabemos lo difícil que es, pero bueno, con ajustes en los límites de las alarmas, educación del resto de personal y el uso de tapones para los oídos, por ejemplo, se pueden llevar a controlar de alguna manera los niveles de ruido. También tenemos que llevar a cabo un control de la luz, entonces exponer al paciente a la luz durante el día, a ser posible luz natural, y tratar de evitar exposiciones innecesarias durante la noche. Pues bueno, también podemos hacer uso por ejemplo, de antifaces para respetar los ritmos circadianos del paciente. En caso de no disponer de luz natural, pues bueno, hay una lámpara llamada lámpara SAD, que son lámparas de una intensidad muy alta, se utilizan para tratar los winter blues o el trastorno afectivo estacional. Y bueno, estas lámparas se utilizan normalmente de 1 a 2 horas durante la mañana, y aunque hay pocos estudios con resultados mixtos, parece ser que podrían tener un efecto a la hora de prevenir o de tratar el delirium, y que también podrían tener un efecto regulador en los ritmos circadianos, mejorando entonces la duración y la calidad del sueño. El uso del control del ruido y de la luz, junto con la disminución de todas esas actividades innecesarias durante la noche y la agrupación de actividades para realizarlas todas a la vez y dejar que el paciente descanse, nos van a llevar a medidas de higiene del sueño que puedan mejorar el descanso del paciente. El siguiente punto es fomentar la independencia, obviamente una de las cosas más importantes en enfermería. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de las gafas, audífonos y dentaduras que tenga el paciente. Esto incluye también el manejo de posibles barreras del lenguaje, como con el uso de, por ejemplo, de traductores, de familiares, de personal de enfermería que conozca la lengua. Y sobre todo vamos a involucrar al paciente en su cuidado al máximo posible. El último punto es evitar potenciales factores precipitantes, y bueno, tenemos 2 de ellos que son muy sencillos de evitar y de tratar, que son la deshidratación y el estreñimiento. Evitar el uso de ciertos fármacos que veremos más adelante, tratar de hipoxia, sepsis o infecciones, intentar evitar el dolor, como vemos con anterioridad, intentar evitar sobre todo la inmovilidad. De nuevo, mucho cuidado con el uso de sujeciones, que deberían de ser siempre el último recurso a utilizar. Dentro de las medidas farmacológicas, pues bueno, hay diferentes aspectos sobre los que podemos actuar. Uno de ellos es eliminar o parar todas esas medicaciones que ya no sean útiles. Entonces, durante la ronda de la mañana, idealmente se revisarán todas las medicaciones del paciente y de nuevo se eliminarán aquellas que no sean necesarias. También tenemos que tener cuidado con la administración de fármacos deliriogénicos que potencialmente pueden provocar delirium, como pueden ser analgésicos como la codeína o la morfina, algunos antieméticos, corticoides, fármacos como las benzodiazepinas, antimuscarínicos, fármacos antidepresivos, fármacos anticonvulsionantes, antihistamínicos. También cuidado con la administración de fármacos que puedan afectar el ciclo del sueño. Entonces, fármacos que actúen sobre las diferentes fases del sueño, fármacos que provoquen insomnio, fármacos que puedan provocar pesadillas. De nuevo, aquí tenemos también los AINES, por ejemplo, en este grupo, tenemos opioides, tenemos de nuevo las benzodiazepinas, siempre presentes. Dentro de las opciones de tratamiento, pues bueno, tenemos los tratamientos causales, bastante útiles en los síndromes de abstinencia, como por ejemplo el síndrome de abstinencia por droga, por el tabaco, o un parche de nicotina, o el síndrome de abstinencia de alcohol, que recordamos que puede ser bastante fácil, puede resultar bastante perjudicial para el paciente. Y en este último caso, pues bueno, podemos hacer uso de escalas como la escala Sigua-ART,
para monitorizar y tratar este síndrome. Luego podemos hacer uso de antipsicóticos como el haloperidol, que suele ser la primera línea de actuación en pacientes con síntomas de agresividad y de agitación, aunque requiere de algunos estudios, requiere de más estudios de doble ciego, sobre todo en pacientes en el ámbito de la UCI. Y bueno, parece ser que podría ayudar a reducir los efectos del delirium y a disminuir la duración del mismo. Podemos ayudarnos también de antipsicóticos atípicos como la quetiapina, la olanzapina o la risperidona, que bueno, dependiendo de los distintos estudios han demostrado una mayor o menor eficacia a la hora de tratar los síntomas y de reducir la duración del delirio. Y por último tenemos el fármaco la dexmedetomidina, que es un agonista selectivo de los receptores alfa-2 adrenérgicos. Y bueno, este fármaco es un sedante con poco efecto en la función respiratoria, por lo tanto es útil en pacientes que estén intubados o extubados. Ha demostrado en distintos ensayos clínicos eficacia a la hora de tratar el delirio y de reducir el tiempo de intubación y de estancia en la UCI. Es bastante útil como coadyuvante analgésico, por lo tanto nos ayuda a disminuir el uso de esos opioides que podrían ser deliriogénicos. Tiene una dosis inicial en bolo opcional durante 10 minutos y una dosis de mantenimiento, y debemos realizar los cambios en la velocidad de infusión no más frecuente de cada hora, porque es cuando vamos a ver los resultados del nuevo régimen de infusión. Los únicos cuidados que tenemos que tener, bueno, sobre todo son cuidados por síntomas de hipertensión y de hipotensión, y también sobre todo de bradicardia. Dentro de la sección E nos encontramos con la rehabilitación temprana, para lo cual, bueno, vamos a involucrar al equipo de fisioterapia y de terapia ocupacional si estuvieran presentes en la unidad. Primero realizaremos una evaluación inicial del paciente con un sistema ABCD. Entonces A y B son nuestra vía aérea y nuestra respiración. Entonces vamos a ver cuál es el estado del paciente, las necesidades de oxígeno del paciente y cómo le vamos a administrar ese oxígeno, si hay presencia de intubación orotraqueal, por ejemplo, de traqueostomía. A nivel cardiovascular vamos a ver la presencia de hipotensión o hipertensión, bradicardia, taquicardia, hipotensión ortostática. Y bueno, a nivel neurológico vamos a ver cuál es el nivel de sedación del paciente, de nuevo, esa escala RASS, queremos un paciente que esté despierto, que pueda colaborar con nosotros. Vamos a ver los niveles de analgesia que presente y que requiere el paciente, vamos a ver si el paciente es capaz de seguir órdenes, si hay agitación en el mismo y demás. Vamos a adecuar entonces el nivel de actividad a los resultados de esta evaluación inicial. Y bueno, podemos empezar con los cambios posturales que siempre utilizamos, los cambios posturales regulares, y a partir de ahí vamos subiendo, pues uso de movimiento activo pasivo de extremidades, usando por ejemplo dispositivos como pedales que se ajusten a la base de la cama, temas de ejercicios de bipedestación, transferencia a la silla, deambulación temprana, para lo cual debemos de saber cuál es el estado del paciente preadmisión y utilizar los dispositivos que necesitemos. Y bueno, aparte de los beneficios que sabemos que le da al paciente esta rehabilitación temprana, también parece ser que podría tener un efecto preventivo y de tratamiento de los síntomas del delirio. Dentro de la sección F nos encontramos con la participación de la familia en empoderamiento, que es la última sección que se añadió a esta escala. Esto incluye involucrar a la familia y al paciente en la planificación y en la ejecución de los cuidados del mismo, educar a la familia y al paciente, en este caso por ejemplo sobre el delirium en sí y todo lo que rodea a este síndrome. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes suelen mostrarse más tranquilos en presencia de familiares, lo cual podemos utilizarlo en nuestro provecho para interactuar con ellos. Y bueno, nos va a llevar también esta participación de la familia a comprender mejor las diferencias culturales que pueda haber sobre el proceso de enfermedad y su manejo. Y para todo esto conviene siempre que haya un horario de visita a la UCI amplio y que sean flexibles y que se adecúen a las necesidades de la familia. Por último, de esta presentación me gustaría que se quedaran con la importancia de estos 3 puntos, del delirium en sí, debido a su alta incidencia, a cómo afecta a tantos aspectos del paciente, como por ejemplo el incremento en la morbimortalidad alta, del uso de escalas de diagnóstico. Recordemos que sigue siendo un síndrome bastante infradiagnosticado. Son escalas como la CAM-IQ, de un uso muy sencillo y que requieren un entrenamiento mínimo. Y bueno, para la prevención y manejo, la creación de estos protocolos multifactoriales que deberían de ser desarrollados y llevados a cabo por el equipo multidisciplinar. Recordemos que este equipo multidisciplinar incluye tanto a la familia como el paciente.
Con esto ya me despido, así que muchas gracias por su atención y que pasen un